A todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en qué país estén. Nosotros hemos cambiado el horario en la madrugada del Yom Rishon y bueno, estamos en el horario de siempre. Como siempre, pidamos a Hashem por la salud de nuestros Javerim enfermos de COVID, rogándole les conceda total y pronto restablecimiento. Pidamos a Hashem por quienes están en proceso de restablecimiento por sus cirugías. Elna refana laem, elna refana laem, elna refana laem. Queridos Javerim, el shiur de hoy intenta motivarnos, motivar a vosotros, a poder contestar en cada shiur, pero esta vez en la próxima semana, la pregunta ¿qué haría y qué diría Akiva si viviera en nuestros días? ¿Qué diría Rabbi Akiva sobre todos los temas relevantes? Por favor, les aviso con una semana de anticipación para que tengan tiempo de pensar y prepararse. Después de algunas sesiones más volveremos a preguntarnos lo mismo. Me gustaría saber qué es lo que pudieron concluir de estos primeros 3 encuentros con el de hoy. Poder contestar cumple con uno de los objetivos de nuestras reuniones, que consiste en poder poner en práctica lo que estudiamos en teoría. Vamos a repetir la pregunta varias veces más antes que finalicen nuestras futuras sesiones. Voy a adelantar una respuesta que espero les permita pensar sobre Rabbi Akiva y sobre el régimen en el que vivía y en la manera en la que el gobernador resolvía sus cuestiones. A través de una historia que, si bien aparece en la Gemara, es poco conocida. Vamos a conocer hoy a un señor llamado Ketia Bar Shalom, tal como aparece en la Gemara en Avodah Zará 10, folio B, que presenta una historia fascinante sobre la figura oscura hasta ese momento de Ketia Bar Shalom, que era miembro de la corte del César. Por favor, Javerim y Javerot, concéntrense mucho en lo que vamos a hablar hoy, porque es un relato muy simple, pero que en su análisis encierra muchas variables muy complejas. Es además una muestra de la interpretación infinita de los textos. Si hubiera alguna cuestión que no quede clara, por favor interrumpan la exposición. Repito, porque va a ser muy compleja. Más que una historia sobre las relaciones entre judíos y romanos, veremos que representa una meditación rabínica sobre la naturaleza de la parte y el todo, sobre la pertenencia y la representación. Hasta aquí parece chino, pero vamos a ir aclarándolo. ¿Cuál es la historia de Ketia Bar Shalom que aparece en Tanit 29b? Empezaré por un breve resumen, antes de ir al texto de la Gemara. Ketia Bar Shalom se ubica en el siglo I de la cuenta. Fue un consejero, algunos dicen que fue un senador romano, que sacrificó su vida para salvar a los judíos del imperio del exterminio, probablemente hacia el final del reinado de Domiciano, que fue cerca del año 96 de la era común. Según la fuente que vamos a leer traducida en un instante, de Avodah Zará, un emperador que odiaba a los judíos, presumiblemente Tito Flavio Domiciano, a quien se le describe como a un autócrata despiadado pero eficiente, consultó a sus consejeros sobre si debía cortar una llaga en el pie. Repito, el señor Domiciano pregunta a sus consejeros sobre si debe cortar una llaga en el pie. La palabra aramea y hebrea que se utiliza es nima, y yo traduzco llaga, pero tiene otras traducciones, todas del mismo tipo. ¿Qué estaba preguntando sobre la llaga? ¿Cuál era la llaga y cuál es el pie?
Él estaba preguntando si los judíos debían ser exterminados o ser dejados sin que se les molesta y aguantar el dolor de la llaga, el dolor que iba a sufrir Domiciano, el dolor de los romanos. Los concejales favorecieron el tratamiento radical, es decir, favorecieron lo que él estaba esperando que se diga, que sean todos liquidados. Pero el senador Ketia Bar Shalom señaló que los judíos, esparcidos como estaban por todo el mundo conocido en ese tiempo, no podían ser exterminados del todo, que el mundo no podría existir sin Israel y que el imperio quedaría paralizado sin los judíos. El emperador estuvo de acuerdo con la solidez del razonamiento de Ketia, pero sin embargo ordenó que lo matara. Más adelante, cuando leamos el texto, van a entender por qué ordenó que lo matara. Aconsejado por una matrona romana que exclamó: «Lástima el barco que navega sin pagar el impuesto», Ketia se circuncidó a sí mismo para entrar en el paraíso como judío, para entrar en el mundo venidero como judío. Y justo antes de su ejecución, entregó todas sus propiedades a Rabbi Akiva y a sus colegas que estaban en Roma en ese momento. Hasta aquí el resumen sin entrar en detalles. Ahora miren, Javerim, miren, Javerot, hay una historia similar relatada en el Midrash de Barim en Rabá 2.24, que dice que un senador anónimo, subrayo la palabra anónimo, se suicida después de circuncidarse a sí mismo, después de haberse hecho el Brit Milá a sí mismo, para anular un decreto del Senado que quería exterminar a los judíos en los próximos 30 días. Algunos historiadores de hace años atrás identifican plausiblemente a Ketia con Flavius Clemens, el sobrino de Domiciano, que fue ejecutado formalmente por ser ateo, que era una manera elegante de decir que tenía tendencias judaizantes. Clemente se casó con Flavia Domitila, sobrina del emperador Domiciano, con quien tuvo 7 hijos. El emperador adoptó a 2 de ellos para ser sus herederos. Les dio el nombre de Tito Flavio Domiciano y Tito Flavio Vespasiano, y confió su educación a Quintiliano. Se desconoce su destino tras el asesinato de Domiciano. Clemente fue escogido por Domiciano para ser su colega en el consulado ordinario del año 95, que ejerció hasta el 1 de mayo. Poco después fue acusado, como vimos, de ateísmo y ejecutado. Su esposa fue exiliada a la isla de Pandataria. Es interesante notar, Javerim, que varios siglos después el cristianismo rescató la figura de Clemente y lo santificó por haberse sacrificado al convertirse al cristianismo. De todas maneras, algunos investigadores consideran que Ketia Bar Shalom es su nombre ficticio, que significa mediante la circuncisión obtuvo la salvación. Ketia, que quiere decir corte, hace referencia, por lo tanto, a la circuncisión, y Bar Shalom, hijo de la paz, se traduce por algunos como Bar Shalem, hijo de la posibilidad de que los judíos se mantengan completos. O, en otra traducción de algunos investigadores, que el circuncidado descanse en paz. Miren, Javerim, hasta aquí el relato tiene ya 2 o 3 facetas. Por un lado, una fuente talmúdica, que vamos a ver a continuación. Luego, una fuente midráshica, que probablemente haga referencia a lo mismo. Luego, una discusión sobre la identidad de Ketia
que aparece como Clemente y que, según la versión del Talmud, está claro que se convirtió al judaísmo antes de su muerte al circuncidarse, y que el cristianismo lo convierte siglos después en santo, en San Clemente, porque dado que los relatos hablaban que se había vuelto ateo, la referencia clara que se había convertido al judaísmo es interpretada por el cristianismo que se había vuelto cristiano. Entonces, bien, Javerim, hasta aquí la introducción, hasta aquí el resumen. Pero como es nuestra costumbre, vayamos a la fuente. Creo que es mejor verla textualmente. Repito, por si ustedes quieren consultar, está ubicada en Avodah Zarah, en la página 10, folio B. Y dice la Gemara, en una traducción libre, obviamente, lo siguiente. Había cierto César que odiaba a los judíos. Sobre este César se dice que el emperador antisemita involucrado en la narrativa talmúdica sobre Ketia Bar Shalom se identifica como Adriano. Es decir, el texto de la Gemara nos da a otro César, esta vez a Adriano. Nosotros ya hemos visto en los cursos anteriores cómo una misma historia puede aparecer con pequeños cambios ubicada en distintos momentos de la historia, pero que en realidad son versiones diferentes sobre el mismo hecho. Eso lo dejamos abierto. Vuelvo al texto de la Gemara. La evidencia se deriva del idioma del texto, un juego de palabras latino transpuesto al arameo, la caracterización del emperador y los elementos temáticos importantes de la historia. Ese emperador dijo a los notables de su imperio: el que tiene una llaga ulcerosa en una pierna, la palabra aramea es nimá, amputa la pierna y vive, o la deja y sigue sufriendo. Le dijeron, como dijimos en la introducción, que se lo ampute y que viva. La llaga ulcerosa era una metáfora del pueblo judío, a quien el emperador buscaba eliminar como causa de daño para el imperio romano. Ketia Bar Shalom les dijo: en primer lugar, no podrán vencer a todos los judíos, como está escrito en el libro de Zeharia 2:10, Zacarías 2:10. Hoy, venusu meretz tzafon neum Hashem, ki ke'arba ruchot hashamayim peirasti etchem neum Hashem. Hoy, huid del país del norte, ya que a los cuatro vientos del cielo os esparcí yo, dice Dios, porque los he extendido como los cuatro vientos del cielo. ¿Qué está diciendo el pasú? ¿Qué está diciendo el versículo? Si está diciendo que los esparció a los cuatro vientos, esta frase, que arba rujot, como los cuatro vientos, tenemos que traducirla. Hoy, huid del país del norte, oráculo de Dios, ya que como a los cuatro vientos del cielo os esparcí yo. Sin embargo, la Gemara dice, debería ser le arba rujot y no que arba rujot, a los cuatro vientos. Hoy, huid del país del norte, ya que a los cuatro vientos del cielo os he esparcido. Más bien, así como el mundo no puede existir sin vientos, por favor síganme, tampoco el mundo puede existir sin Israel. Es decir, su consejo se basa en un versículo del Tanaj, de nuestro Tanaj. Y decía, además, si matas a todos los judíos, te llamarán un imperio cortado, un imperio mutilado. El César le dijo a Ketia: has hablado bien, sin embargo, quien supera al emperador en sus argumentos, lo arrojan a un pozo lleno de tierra para que se asfixie. Así traduce Rashi en la Gemara. Aún en el caso en que el emperador adopte el consejo
Aquí tenemos que interrumpir y preguntarnos, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué castiga el rey a Ketia? Podemos aplicar esta historia, esta agadá rabínica, a nuestras vidas. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos molestamos con alguien o lo quitamos de nuestra presencia porque ha señalado que nos hemos equivocado? A menudo lo compensamos con un comportamiento agresivo en lugar de agradecerlo. El relato, Javerim y Javerot, sin nombrar a Akiva, muestra su conducta siempre dispuesto a oír otras opiniones en contraposición de la costumbre de los dictadores romanos. Cuando tomaron a Ketia y se iban en su camino hacia su muerte, cuando lo llevaban al cadalso, una mujer romana comentó que desafortunadamente lo estaban matando por defender a los judíos, pero que él no obtendría la misma recompensa en el mundo por venir, ya que no estaba circuncidado. Esa señora dijo, ay del barco que navega sin pagar el impuesto. Por lo cual, Ketia se cortó el prepucio y dijo, he pagado mis impuestos, yo voy a pasar. Yo voy a pasar se refiere que va a pasar al mundo venidero. Nadie revela la identidad de esa matrona. Pero como veremos, no es la primera mujer romana que se encontrará en la vida de Rabbi Akiva. Cuando lo estaban arrojando al horno, dijo, toma mis posesiones al horno. Coloco aquí en realidad al pozo donde lo iban a matar por asfixia. Toma, todas mis posesiones están legadas. Serán entregadas a Rabbi Akiva y sus colegas. Rabbi Akiva salió e interpretó el versículo de Shemot, Éxodo 29-28, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel. La mitad para Aarón y la mitad para sus hijos. Salió una voz celestial y dijo, Ketia Bar Shalom está invitado a la vida del mundo venidero. Rabbi Akiva lloró y dijo, hay quienes adquieren su derecho al mundo en un instante y hay quienes adquieren su mundo en varios años. ¿Estaba acaso Rabbi Akiva preparando el momento en el cual recibiría en un instante su mundo por el que había trabajado? Javerim, esta historia muestra a un César planeando exterminar a los judíos de su reino, solo para ser convencido de lo contrario por Ketia Bar Shalom, la figura que da nombre a la historia. A pesar de sus argumentos exitosos, Ketia es capturado y sacado de su espacio para ser asesinado. Antes de su muerte, cierta mujer noble lo convence de autocircuncidarse y él lega su propiedad a Rabbi Akiva y sus colegas mientras gana una participación en el mundo venidero. Javerim, esta fascinante historia es de amplio alcance, ya que oscila entre el momento en el que se evita el decreto de muerte de los judíos, la prematura desaparición de un cortesano justo e inteligente, y la determinación de su legado. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis más cercano, un tema común, o más bien una tensión común, mantiene unida toda esta historia, que está contenida en el nombre de su protagonista, para quien la historia misma lleva el nombre. Ketia Bar Shalom significa literalmente el cortado hijo de paz, como vimos en la introducción al relato. Ahora, el nombre denota una contradicción interna, ya que el corte y la paz no son amigos naturales. Además, la palabra shalom está relacionada con el término shalem, o todo, el polo opuesto de algo que se corta. De hecho, esta tensión creativa
entre estar completo y estar dividido es el tema central de esta historia que pone de relieve su cohesión general. El César que odia a los judíos desea eliminarlos. La metáfora utilizada para describir a los judíos en su pregunta retórica es instructiva. El que tiene una hebra de carne desecada en la pierna, una llaga, una úlcera, amputa la pierna y vive, o la deja y sigue sufriendo. Miren ustedes, el término usado para amputados es en hebreo y en arameo iktaena, construido sobre la misma raíz de el nombre adjudicado a nuestro protagonista, Ketia. Itkaena, como Ketia tiene las mismas letras. Lo que está en juego es la posible expulsión de Israel del imperio, supuestamente para erradicar esta irrigante verruga y preservar la integridad estructural de Roma. El Consejo de César recomienda la amputación hasta que Ketia Bar Shalom entra en escena. Ofrece dos posibles argumentos contra el plan de cortar a los judíos. Citando a Zacarías 2:10, canta y alégrate, hijo de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor, y se unirán muchas naciones a Dios en aquel día, y me serán por pueblo, etcétera, etcétera. Compara a Israel con los 4 rincones de la tierra en el sentido que el mundo no puede existir sin Israel. Si bien es posible amputar una extremidad, Israel es un órgano vital. Su segundo argumento es que si César amputa de alguna manera a Israel, el suyo será conocido como un imperio cortado, reconociblemente deficiente sin sus judíos, tal como sucedería en el futuro cuando las naciones que expulsaron a los judíos decayeron. Ambos argumentos, ya sea que se basen en la inviabilidad del procedimiento o en lo indeseable de su resultado, defienden la inseparabilidad de Israel de las naciones, o al menos de esta nación. En lugar de separar a Israel de Roma y fragmentar su reino gracias a Ketia, que significa, como vimos hace un instante, truncar, al final César decide mantener el imperio íntegro, el imperio convirtiéndolo en Shalom o en Shalem. Si bien los argumentos de Ketia triunfan, cae víctima de la regla de que cualquiera que supere al rey es colocado en un horno lleno de tierra, como lo explicó Rashi. Presumiblemente, era una forma de entierro vivo y asfixia concomitante. Uno no puede dejar de notar el resultado apropiado de que alguien que afirme la inseparabilidad de Israel desde los 4 rincones de la tierra, ahora se unirá fatalmente con esa misma tierra. Miren ustedes cómo estos pequeños detalles van siendo unidos, formando una historia que está muy, pero muy integrada a los detalles de su todo. Mientras lo envían a su muerte, una matrona romana lamenta el hecho que el barco navega sin pagar el impuesto. Como deja claro en la historia, Ketia, el prepucio incircunciso, le impide participar en la herencia de Israel en el mundo venidero. No está claro a lo largo de esta historia si Ketia mutilado es judío o no. Posiblemente una ambigüedad intencional que contribuye a la cuestión del estatus de Israel entre las naciones. Asumiremos, como lo hemos hecho hasta ahora, que Ketia no era judío, ya que nunca afirma su judaísmo. Esta matrona está de luto por el hecho de que, a pesar de sus defensas argumentadas con éxito a favor de Israel, no heredará junto con ellos.
Aunque Ketia logra convencer a César de la integridad de Israel dentro del Imperio Romano, que legítimamente debería ganarle una conexión con Israel, su falta de circuncisión sirve para bloquear este proceso de naturalización. La respuesta inmediata de Ketia es caer sobre su prepucio, así dice el texto en la Gemara, y cortárselo. Con la palabra cortar, representada como katea, nuestro leitmotiv de la historia. La raíz katea aparece en la historia un total de 7 veces, apropiadamente un número tipológico. La circuncisión juega un papel temático importante en esta historia. En cierto sentido, una circuncisión es una especie de amputación, aunque sea de un trozo de piel relativamente menor, y por lo tanto se relaciona con la amputación metafórica de Israel situada al principio de la historia. Y otra vez vemos cómo las hebras se van uniendo. Sin embargo, mientras que el proceso propuesto separaría a Israel de Roma, el corte de un prepucio es precisamente lo que sirve para integrar a un individuo a la nación de Israel. Y eso es válido tanto para los judíos nacidos como tales, como para los conversos. De hecho, este concepto de integración por escisión es un tema central, aparte de ser un juego de palabras, es un tema central de la discusión bíblica sobre la circuncisión, como dice Bereishit, Génesis 17:14. והרי אל זכר אשר לא ימול את בשר עורלתו ונכרתה נפש ההיא מהמאה את בריתי הפר. Todo varón incircunciso que no circuncidare su carne será cortado de su pueblo, ha roto mi pacto. Un varón incircunciso que no se corta el prepucio es el mismo cortado, KRT, karet, ¿verdad? Es algo impresionante de cómo estas letras aparecen aquí. La conservación del prepucio implica un rechazo del pacto. La circuncisión significa la unión al pacto. Como el pacto fundacional de Israel, el tratado entre las piezas, Bein Abetarim de Abraham, en Bereishit 15:7, lo que se llama Brit Bein Abetarim, Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo, yo soy tu Dios y tú eres, en definitiva, mío, porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Abraham le respondió, Dios y Rey mío, ¿cómo puedo estar seguro que me la darás? Entonces Dios le dijo, para cerrar el trato, trae una vaca, una cabra y un carnero de 3 años cada uno, y trae también una paloma y una tortolita. Abraham le llevó a Dios todos esos animales y los partió por la mitad, pero a las aves las dejó enteras. Los buitres se lanzaban sobre los cadáveres, pero Abraham los espantaba. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Abraham sintió mucho sueño y se vio rodeado de una gran oscuridad. Ello le dio mucho miedo, pero Dios le dijo, quiero que sepas que tus descendientes irán a vivir a un país extranjero. Allí los harán trabajar como esclavos y los maltratarán durante 400 años. Sin embargo, yo castigaré a ese país y haré que tus descendientes salgan de allí con grandes riquezas. Tú tendrás una vejez tranquila y morirás en paz y serás sepultado junto con tus antepasados. Pero al fin de esos 400 años, tus descendientes podrán volver a este país, pues los amorreos que ahora lo ocupan son tan malvados que en ese tiempo los expulsaré. Si los amorreos no hubieran sido malvados, se hubieran quedado. Cuando el sol se ocultó y se hizo de noche, apareció un horno humeante y también una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Ese día Dios hizo un compromiso con Abraham y le dijo, yo les daré a tus descendientes la tierra que va desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Es la tierra donde ahora viven los kenitas, los kenizzitas, los cadmoneos, etc. Los pactos se establecen, o más literalmente, se cortan. Volvamos a KRT, cortar en español, o miren ustedes, la palabra cortar tiene también CRT.
Igual que caret, cortar en español tiene las mismas letras que caret, aunque por las vocales se pronuncie distinto. Dividiendo al animal en dos y caminando entre las piezas, uniendo las dos partes sobre el animal dividido. La inversión de este versículo bíblico, entonces, es la amputación del prepucio de Ketía, la eliminación de ese órgano vestigial, órgano cuya función original se ha perdido, que le otorga la membresía en Israel y su correspondiente recompensa. En este caso, la amputación no sirve para romper un todo integrado, sino para deshacerse de un apéndice superfluo en interés de una unidad más amplia. La voz celestial dice que Ketía está invitado al mundo venidero. Un corte, Ketía, por el bien de la integridad, Shalom. Pero el nombre de Ketía significa más que eso. El reinado dominante de siglos en el Imperio Romano se conocía desde el año 55 como la Pax Romana, la paz romana, ya que las guerras fueron supuestamente erradicadas debido al poder abrumador del imperio. El pueblo judío, por el contrario, está representado simbólicamente por el corte, por la circuncisión, posiblemente más que por cualquier otra marca. El término circuncidado se utiliza en toda la literatura rabínica como sinónimo de judío. Véase, por ejemplo, el Talmud en Nedarim 3.11, en la Mishnah, se usa el término incircunciso solo para nombrar las naciones del mundo. Como se dice, porque todas las naciones son incircuncisas, pero toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón, dice Irmiau 9.25, y dice, y este filisteo incircunciso será, dice el primero de Shmuel 17.36, y también está escrito, no se regocijen las hijas de los filisteos, no sea que triunfen las hijas de los incircuncisos, en 2 Shmuel 1.20. Estos psukim indican que a los gentiles comunes nosotros les llamamos incircuncisos sin importarnos si realmente están circuncidados. Rabbi Eleazar ben Azaria dice, el prepucio es repulsivo, como es evidente por el hecho de que los impíos son deshonrados por él. Como se dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todos los circuncidados en su incircuncisión. Egipto, Yehudá, Edom, los hijos de Amón y Moab, y todos los que tienen las puntas de sus cabellos despeinados, que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, pero toda la casa de Israel es, fíjense ustedes muy bien, incircuncisa de corazón. Así dice Irmiau 9.25, lo que indica que hay un elemento asociado con el prepucio. Rabbi Shmuel dice, tan grande es la mitzvah de la circuncisión, que se sellaron 13 pactos con respecto a ella, porque la palabra pacto aparece 13 veces en el pasaje bíblico que habla de la circuncisión en Bereshit capítulo 17. Y el rabino Yosei dice, tan grande es la mitzvah de la circuncisión, que anula las estrictas halajot de Shabbat, ya que la circuncisión se realiza incluso si el octavo día después del nacimiento de un hijo ocurre en Shabbat, a pesar de que la circuncisión viola la prohibición del trabajo en Shabbat. El rabino Yoshua ben Korja dice, grande es la mitzvah de la circuncisión, como es evidente por el hecho de que el castigo de Moshe el justo por no circuncidar a sus hijos, cuando era capaz de hacerlo, no se pospuso ni siquiera una hora completa. Y no quiero irme mucho más lejos, les pido que vean Éxodo, Shemot 4, 24-26. El rabino Nehemías dice, tan grande es la mitzvah de la circuncisión que anula las prohibiciones asociadas con la lepra. Si se encuentra lepra en el prepucio de un bebé, aunque generalmente está prohibido cortar el área afectado, se permite hacerlo para realizar la mitzvah de la circuncisión. El rabino Yehudá así dice, tan grande es la mitzvah de la circuncisión que a pesar de todas las mitzvot que hizo nuestro patriarca Abraham, no fue llamado de todo corazón hasta que se circuncidó, como se dice en el momento en que dio la mitzvah. Camina delante de mí y debéis ser sinceros en Bereshit 17.1.
Voy a detenerme aquí para que ustedes puedan respirar después de tanta información que, sin ninguna duda, no es fácil de digerir, y permitir a alguno de vosotros que lo desee pedir explicación o aportar explicación. Ok. Jabrim, el que quiera hacer uso de la palabra y el que quiera también encender las cámaras, así nos vemos, están invitados. Por favor, comentarios, preguntas, lo que gustéis. Están todos anodados. Esto no es un tema nada fácil. Nada fácil. Minuto. Diana, por favor. Quería saber si cuando se habla de circuncisión, si sería también de modo metafórico, como por ejemplo las personas que hacen la conversión, que se corta con su pasado, que no es judío, o simplemente de la circuncisión física, que sería solamente para los hombres. Evidentemente, Diana, que en el momento de la conversión, como hemos visto ahora con el mismo Ketia, es una obligación para todos aquellos que ingresen al pacto. En paralelo, también hemos visto aquí cómo el corte es lo que va a permitir la integridad. Y hemos visto hace apenas unos segundos que hablamos también de circuncisión del corazón. El corazón incircunciso es el corazón malvado. Y de pronto el profeta nos dice a nosotros, tú puedes estar circuncidado, pero si tu corazón es incircunciso, no estás bien. Es decir, de que nosotros en el momento de la conversión vemos que es el cumplimiento de la mitzvah del pacto. Y nosotros, fíjense, no circuncidamos a las mujeres, cosa que otros pueblos hasta el día de hoy siguen haciendo algún tipo de cirugía a las mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre circuncidado, al unirse a la mujer, la convierte en mujer circuncidada en el momento de la unión, esa misma unión que aparece ya en el principio, cuando abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y serán una sola carne. Esa sola carne es incircuncisa y esa sola carne es circuncidada en el momento de esa unión. Por lo tanto, la mujer está liberada del Brit Milá. Si hasta ahora era difícil, ahora se hizo más difícil. Sí, Rabi, sí, una consulta. En caso, como dijo, que bueno, cuando uno se forma un hogar, ¿no? Ya con la pareja, entonces ya es inconscisa. Pero en caso de la mujer que se queda soltera, ¿cómo quedaría, Rabino? Queda con la potencialidad de poder entrar al pacto físico, pero al haber estado exenta de la cirugía, igualmente está dentro del pacto. Es decir, una mujer que se convierte y que queda sola, igual es judía completa, porque la halajá no le exige, no le pide que haga ningún corte en su cuerpo. Va a llegar a completarse, tal cual como dije, en esa interpretación, ¿verdad? Seguramente ustedes escucharán otras interpretaciones también. Pero no me quiero ir del tema, que ya bastante vuelta le hemos dado en los minutos que llevamos. No me quiero ir mucho más. A ver, Javelin, ¿todo bien? Dani. Voy. En el 70, con la destrucción del templo, ya sea en Yavne o en las yeshivot en Babilonia, cuando se escribía y se compilaba el Talmud, el Brit Milá, el Yishmor Kashrut, pasó a ser como el lugar de los sacrificios y de la importancia central que tenía el templo. Entonces me preguntaba, este Midrash, ¿a quién está dirigido? ¿A quién le habla? ¿Por qué remarca lo del Brit Milá?
al pueblo judío, a los convertidos? Hay varias respuestas, Dani. Lo primero que tengo que decir es de que formalmente los servicios que se hacían en el templo de Jerusalén no son reemplazados por el Brit Milá, ni son reemplazados por la Kashrut, sino por la Tfilá, por la conversión de un espacio muy libre de rezo en los horarios en los cuales se hacía los sacrificios diarios, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, es evidente de que el relato de Ketia no está referido únicamente al tema de Brit Milá. Pero no hay duda que en esos momentos hay una lucha ideológica. Recordemos que los judíos que se hacen cristianos consiguen la liberación del Brit Milá y ofrecen el ingreso al mundo venidero sin necesidad de Shabbat, sin necesidad de Kashrut y fundamentalmente sin necesidad de circuncisión. Por lo tanto, desde el punto de vista de la mercadotecnia, cuando van buscando nuevos adeptos, cuando están tratando de que otras personas que por ahí se pueden acercar al judaísmo, por ahí son judíos, o van a tener hijos, les ofrecen por el mismo precio ingresar al mundo venidero sin necesidad de pagar el precio del impuesto de la circuncisión. Y tenemos que saber que si bien la circuncisión a lo largo de la historia se cuentan muy pocos casos de niños que murieron, obviamente no estamos hablando de hemofílicos, pero que la circuncisión hubiese salido mal, era en aquel entonces una cirugía mayor, no como en nuestro tiempo, que se hace con total asepsia y con total cuidado. Por lo tanto, había gente que podía querer entrar al mundo venidero, y subrayo el concepto de mundo venidero porque lo tomo de lo que le dijo la matrona a Ketia. ¿Quieres entrar al mundo venidero? Hiciste algo maravilloso, salvaste la vida de los judíos, pero no es suficiente. Eres un tzadik de los pueblos de la tierra, pero no estás dentro del pacto hasta que no hagas la circuncisión. Por lo tanto, esto nos lleva a tratar de contrapesar la tendencia de algunos en esa época, que luego fueron muchos, de no hacer el Brit Milá. Y el hecho de que otras naciones prohibiesen más tarde el Brit Milá para borrarnos la identidad demuestra hasta qué punto las naciones supieron la importancia que para nosotros tenía la circuncisión. Bakasha, Javerim. Comentarios. Yo no veo más manos. Ok. Adelante, Raf. Mire, Javerim, alternativamente tan grande es la mitzvah del Brit Milá que si no fuera por ella, el santo bendito sea, no habría creado su mundo. Porque hay un pasuk de Irmiao, de Jeremías 33, 25, Jeremías 33, 25, que dice: así dice el Señor, si mi pacto no es con el día y la noche, no hubiera ordenado las ordenanzas del cielo y de la tierra. De este versículo, que hay que leerlo en hebreo, porque la traducción es siempre traición, ¿verdad? El pacto que existe día y noche es el pacto de la circuncisión. ¿Por qué es el pacto del día y de la noche en la interpretación de este versículo? Porque está en el cuerpo de día y de noche, en verano y en invierno, vestido y desvestido, ¿verdad? Como queriendo decirnos que si Dios no hubiera ordenado la circuncisión de su pueblo, del pueblo judío, no hubiera creado el mundo en su totalidad. La transición de un notable del Imperio Romano a un judío puede describirse correctamente como un cambio por el cual un hijo de la Pax Romana, Bar Shalom, la paz, ¿verdad? Hijo de la paz,
se convierte en un judío cortado, circuncidado, Ketiá. Y aquí vemos otra vez el juego para poder determinar si realmente Ketiá era su nombre o Ketiá Bar Shalom es el nombre que le pusieron. Y entonces los dos Midrashim, el Midrash segundo que plantea al principio, podría unirse perfectamente en la figura de Clemens. Entonces Ketiá a lo mejor era Clemens, pero que luego en el Talmud es llamado Ketiá Bar Shalom por sus acciones, cosa que no es novedad también para quienes hemos estudiado hasta ahora juntos. Si bien Ketiá ha hecho su parte para merecer una herencia en el mundo venidero, la cuestión de quién recibirá su propiedad en este mundo sigue sin determinarse. Entonces, ¿qué pasa? Ketiá ha entrado en el pacto judío y desea que sus bienes se mantengan dentro de Israel y por lo tanto lega su dinero a la corte rabínica de la generación, a Rabbi Akiva y sus colegas. Fíjense, para Ketiá estaba muy claro que él dejaba este mundo, pero él no quería dejar este mundo librado para los circuncisos, para los incircuncisos, para aquellos que ordenaron su muerte. Pero esta meditación talmúdica en su conjunto y sus partes difícilmente permitiría que esta línea ambigua permaneciera sin sondeo. ¿Significa este legado que Rabbi Akiva y sus estudiantes recibirán cada uno una parte proporcional del papel, una parte proporcional del pastel, una parte proporcional de la torta? ¿O significa que la mitad de la propiedad está destinada a Rabbi Akiva y la otra mitad se dividirá entre sus estudiantes? ¿Primero dividimos el patrimonio en dos o lo dividimos como una entidad completa? Rabbi Akiva, el gran estudioso de la Torá, resuelve el problema él mismo. Como la voz celestial que salió y dijo cuál sería el destino de Ketiá en el próximo mundo, Rabbi Akiva también salió e interpretó la ley. Salió e interpretó la ley, determinando el destino de sus posesiones materiales en este mundo, no a través de su gusto, sino a través de la exégesis bíblica, en referencia a uno de los derechos sacerdotales que dice la Torá en el Éxodo 29-28, como lo vimos hace un instante, y será para Aarón y sus hijos. Entendido así que la tradición rabínica debe seguir. La muerte presagia la desaparición del individuo holístico, analizado en su conjunto y no solo a través de las partes que lo componen. Y la herencia, la distribución de los efectos personales del difunto entre los herederos, refleja esta disolución. La tradición rabínica implica que en los casos en que dos grupos se nombran en un testamento, primero se divide por la mitad y luego se divide entre las partes relevantes de todos los personajes bíblicos que se asocian con esta división por la mitad. Sigamos el pensamiento de Rabbi Akiva. Es Aarón, que era conocido en el Talmud como el Botzea, el gran divisor. ¡Wow! Ahí tenemos otra vez una hebra con otra palabra que tiene que ver división. Botzea, como aparece en Sanedrín 6b. La Tosefta cita varias declaraciones de Tanaim, ahora estoy diciéndoles la Gemara, relacionadas con el compromiso y el término Botzea. El rabino Eliezer, hijo de Rabbi Yosef Aglili, dice, está prohibido mediar en una disputa. Escuchen bien, Javerim, y cualquiera que medie a Botzea, en una disputa es un pecador, y el que bendice al mediador maldice a Dios. ¡Wow! Rabbi Eliezer nos trae una alajá, y de esto se dice, y el codicioso Botzea se bendice a sí mismo aunque desprecia al Señor. Veamos Teilim 10.3. Más bien el juez debe asegurarse que el verdadero juicio prevalecerá a toda costa y traspasará metafóricamente la montaña, como se dice, porque el juicio es de Dios. Otra vez nos fuimos lejos, pero estamos en el mismo tema, porque aquí en la Gemara discutimos, bueno,
Tenemos que mediar en una discusión y en una disputa botsea, o tenemos que chocar contra la montaña y traspasarla, porque no podemos renunciar y tenemos que ser intransigentes, porque el juicio es de Dios. Y de manera similar, Moshe diría que el juicio traspase la montaña. Pero aquí tiene un conflicto Moshe con quién, con Aarón, su hermano, cuyo papel no era el de juez. Era un amante de la paz y un perseguidor de la paz, y aplicaba la paz entre una persona y otra, como se dice. La ley de la verdad estaba en su boca y no se halló injusticia en sus labios. Caminó conmigo en paz y rectitud y apartó a muchos de la iniquidad, dice Malachi 2:6, sin mencionar al gran pacificador que Pirkei Avot, en el primer capítulo, Mishnah 12, se refiere. ¿Quién mejor que Aarón para enseñar acerca de dividir la herencia de Ketia? Nos viene a decir Rabbi Akiva. Y miren ustedes, vamos a ir más lejos todavía, y perdónenme porque esto aparentemente se complica, pero estamos en lo mismo. Puede ser interesante, Javerim, considerar cómo esto se relaciona con Pinhas. Pinhas, nieto de Aarón, quien tiene sus propias experiencias con la palabra Ketia y Shalom. Vean ustedes la Gemara en Kiddushin 66b. ¿Qué dice la Gemara? Continúa su análisis de la Beraita. ¿De dónde derivamos que el servicio de un Cohen con imperfecciones sea retroactivamente inválido? Rabbi Yehuda dice que Shmuel dice, como dice el versículo respecto a Pinhas, por tanto di, he aquí, le doy un pacto de paz, Brit Shalom, en Bamidbar 25:12, Bamidbar 25:12. Lo que significa que recibe el pacto cuando está íntegro, Shalem, pero no cuando tiene imperfecciones y le falta un miembro. Y voy a ir un poco más lejos y voy a complicar más la exposición, esperando que ustedes puedan descifrarla. La Gemara comenta, pero Shalom está escrito y no Shalem. Rav Nachman dice, la letra Vav de la palabra Shalom está cortada. Si ustedes toman un Humash, van a verlo en el versículo que acabamos de ver en Bemidbar. Según la tradición, esa letra está escrita con una ruptura. Por lo tanto, la palabra se puede leer como si le faltara la Vav. Por lo tanto, se puede leer Shalem en lugar de Shalom, y extirpando, cortando, para poder hacerlo Shalem, hacerlo completo. Javerim y Javerot. También hay una cuestión económica en juego aquí relacionado con la herencia y el imperio. Como ha dejado claro la historia, la división de un imperio en múltiples partes después de la muerte de su soberano conlleva un gran riesgo. Los imperios divididos de tal manera corren el riesgo de perder influencia rápidamente. La forma de preservar el poder y la integridad de un imperio o de una finca, Shleimut, es la primogenitura que asegura que todo o la mayor parte del imperio se entregue a un heredero, preservando la gran masa para mantener su gran influencia. Otorgar la herencia principalmente a un individuo asegura que la propiedad de Ketia Bar Shalom permanezca en gran parte en manos de un sector, nada menos que pertenezca al gran rabino Akiva, que era el verdadero César de los judíos. Para él, aunque la propiedad está dividida, Ketia, permanece en gran parte entera, Shalem y Shalom. Como hemos visto, esta historia incluye más de una metáfora. Israel es un miembro infectado. La muerte de Ketia representa el paso de un barco por un puerto de peaje. Sugiero que otra metáfora, aunque no expresada, se presente en la estructura de esta historia. Con disculpas al hombre, es posible ver a Ketia como la representación de un prepucio sometido al proceso de circuncisión. Él es expulsado del concilio de César a su muerte, pero es solo a través de la remoción de Ketia que se puede lograr la mayor integridad entre el Imperio Romano e Israel. El sacrificio de Ketia
sirve para no sacar a los de Israel del imperio. Si un prepucio puede entenderse como una especie de ofrenda, como un pequeño sacrificio para preservar una mayor integridad y paz, Ketia es igualmente desechado de los romanos, un individuo sacrificado por la causa de mantener la integridad romano-judía. Irónicamente, mientras que este autosacrificio lo separa del pueblo romano, lo enclava en Israel y su recompensa la tiene por toda la eternidad. Hoy estamos hablando de Ketia. Rabbi Akiva se conmueve con esta historia y exclama: algunos se ganan su lugar en el mundo venidero en un solo momento, mientras que a otros les lleva muchos años. Ketia logra en este acto final ganarse la vida eterna sin pasar por el proceso habitual y más extenso de vivir una vida de virtud. Aquí nuevamente la parte representa el todo, con una acción, un solo momento, sellando fatídicamente el destino de Ketia para siempre, determinando la recompensa en nombre de toda su vida. La importancia de la parte menor, Ketia, un solo miembro del Consejo en un momento de su vida, puede tener ramificaciones para todo su legado, como para todo Israel, por la eternidad. Para Ketia, cuya única voz ganó el día para salvar a Israel, un solo momento fue suficiente para sellar su propio destino. En este caso, la parte, Ketia, determina el destino del todo, Shalem. Estamos en la hora y les voy a robar un minuto más. Uno se pregunta sobre el contexto de esta meditación rabínica en parte y en su totalidad. Como han dejado claro varios estudios, los judíos tenían una posición liminal dentro del Imperio Romano. ¿Eran comparables a otros habitantes o ciudadanos del Imperio Romano o había algo distinto en ellos? Es en este contexto que los rabanim consideran no solo cuestiones de parte y todo, sino también el lugar de Israel entre los romanos. ¿Son un miembro enconado que espera ser amputado o una parte intrínseca del Imperio Romano? Además, ¿cómo podría uno pasar del estatus romano al judío como lo hizo Ketia? En esta historia, principalmente sobre romanos, los rabanim encuentran la oportunidad de expresar algunas preguntas centrales que enfrentan los Yehudim, parte y todo, Israel y las naciones, sacrificarse por el bien común y ganarse el mundo venidero. Como enseña esta historia, si un corte produce una paz o meros pedazos, no es un asunto sencillo y depende de cuestiones complejas de identidad, pertenencia e integridad. Nuestro protagonista se encuentra en la encrucijada de todos estos temas. Ofrece su pieza, descansa en paz y demuestra que el judío cortado puede convivir con la Roma de la paz. De muchas maneras, esto se llama apropiadamente la historia de Ketia Bar Shalom. Ahora sí, Javerim, vuestro turno. Realmente, Bueno. Ataku Barú, hay que tratar de digerirla mucho para ver cómo se puede tomar esta clase, ¿no es cierto, Morá Etel? Ataku Barú, muy, muy lindo. No podemos preguntar por si no tenemos que ampliar de qué es lo que... Se fue la conexión con Buenos Aires. Sí, Shlomo, no te escuchamos. Quise decir que si tenemos que preguntar, tenemos que tener tantas cosas que para preguntar que tenemos que ampliar el curso 2 horas más. Por eso vamos a ver cómo lo licuamos nosotros. Sí. El Ram nos dejó para entretenernos. Sí, no, yo me quedé pensando, no es una pregunta, pero me quedé pensando en esto del Brit, que
Por un lado es un tema que siempre aparece, ¿no? La prohibición del brito, o sea, los romanos va a ser una de las primeras cosas que van a prohibir también los griegos. Y por el otro lado, es muy interesante porque es la mitzvah que más ha cuidado el pueblo. O sea, incluso, digamos, si uno mira hoy en día, la mayor parte de los Yehudim, también los que no son observantes, Brit Milá hacen. Es como que es la marca así más, o la impronta más significativa que ha perdurado a lo largo de los siglos. Y creo que no es casualidad, sobre todo después de escuchar este shiur, ¿no? Javerim, si hay comentarios, preguntas, perdón, especialmente en Estados reflexiones. Unidos, cuando entra un... Perdón, ¿quién habla? Pedro pidió el uso de la palabra y Shlomo Pedro también. y Shlomo de nuevo. Sí, Pedro. Y aquí estoy yo. Pedro, tienes que abrir el micrófono, por favor. Sí. Lo que estaba Ahora sí. Lo que estaba pensando es, según la tradición, Roma, el Imperio Romano es Edom, que es Esau. Esau nunca aceptó, Esau nunca hizo chuvá como hizo Ismael. Ismael en los finales de los años aceptó al Dios único, y Esau no sé si lo aceptó, no sabemos, pero los hijos de él definitivamente no lo aceptaron. La otra relación es de que cuando Rivka fue a preguntar al templo qué es lo que está pasando, le dijeron que son dos pueblos que van a estar unidos constantemente y van a estar, y que no pueden estar separados. De cuanto uno sube, el otro baja, y cuanto uno baja, el otro sube. Y es la conexión del pueblo judío con el pueblo romano es eterna. Y el Bris Milá es la separación de los que no creen en Dios con el pueblo judío. Eso es lo que separa a los judíos. Entonces la Brit Milá es lo que está separando a los judíos de los romanos, y no sé cómo se dice en español, el futuro, la predestinación es de que el pueblo romano y el judío va a estar constantemente juntos, van a estar intercalados uno con el otro. Y este es el problema que hay entre el Brit Milá y el gobierno romano y el gobierno griego, que son dos partes de Esau. Muy bien. Y eso básicamente lo que está pensando, de que el Brit Milá es la separación entre los judíos y los ateos y los que no creen en el Dios único. Ok, gracias, Pedro. Javerim, ¿alguien más antes de que el Raf cierre? Sí, Shlomo. Sí, creo que es muy conocido esto, referente a lo que se decía, que es lo que decía usted, Morá, de que es la identificación del judío en Estados Unidos especialmente, y ahora en otros países, cuando entra una pareja que no es judía y tienen a tener familia la mujer, tienen que declarar que si es un varón no quieren la milá porque directamente se lo hacen. Directamente, si los padres no declararon algo al contrario,
directamente al chico le hacen la mirá, porque aparte que nosotros no necesitamos saberlo, se comprobó el beneficio profiláctico que le produce eso al bebé. Por supuesto que nosotros no lo necesitamos, ni lo hacemos por un beneficio profiláctico ni de salud, sino porque es una orden de Borolán. Pero es una de las cosas que más impenetradas está en el judaísmo. No sé qué va a quedar después de la clase de hoy. Ahí tenemos que... Ahí no sé qué vamos a hacer. Muchísimas gracias. Tazaku Baruch. Bueno, ¿alguien más? Yo no estoy viendo a nadie más. Lo que me interesa simplemente es entonces si van a escuchar nuevamente el shiur o tomaron nota o pudieron retener todo lo complicado que son las citas, es ver dos cosas. Por un lado, si Rabbi Akiva no estuviese en el centro de esta Agadá, no hubiera traído este relato, porque estamos estudiando sobre Rabbi Akiva, y la pregunta es, bueno, ¿y Rabbi Akiva en circunstancias distintas qué haría? ¿Cómo pensaría Rabbi Akiva? ¿Cómo podemos proyectarnos nosotros en él y al revés? ¿Cómo podemos introyectar las actitudes que tiene Rabbi Akiva y su forma de pensar? Eso es por un lado. Por otro lado, el relato de Ketia Bar Shalom es un relato que tiene implicancias universales, que trasciende el momento histórico, que trasciende la presencia de los judíos dentro de Roma, del imperio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el transcurso de la historia siempre quisieron cortarnos y sacarnos, no solamente en Roma y no solamente en Grecia, sino los romanos y los griegos tuvieron muchos discípulos. Y por último, y no menos importante, yo creo, Javerim, que es muy importante que nosotros vayamos a pensar un poco más allá de lo que trae la anécdota. Porque dentro de esta anécdota hemos visto algunos detalles pequeños. Es decir, si alguien da un consejo al emperador y el emperador cree que es bueno, lo mata porque no vaya a ser que lo herede. Nosotros hemos visto cómo imperios, también en nuestra época estábamos viendo ahora en Glasgow cuando la reina inmortal del imperio británico debía haber ido, el imperio se acabó. Es decir, de qué manera los imperios se desmembran completamente cuando falta alguna autoridad. Es decir, de que aquí en este relato aparecen una cantidad de símbolos pequeños. Y el último, y no menos importante, es poder establecer un hilo de relación, un hilo que va desde Rabbi Akiva y Ketia para arriba hasta llegar a la figura discutida de Pinjas, que después de todo, para aplicar la justicia de lo que él sintió, mató sin juicio a personas y recibió un pacto porque él, gracias a esa acción, en definitiva, es el que puede conseguir mantener unido al pueblo, porque si él no hubiera actuado, dado que Moshe en su momento no reaccionó, las cosas hubieran sido distintas. Es decir, hemos visto en este relato una cantidad de complejidades que podríamos seguir avanzando, pero creo que por hoy es suficiente. Javerim, Javerot, muchísimas gracias. Si Dios nos da vida y salud, nos vemos la semana próxima. Gracias.